Un saludo cordial para todos. Hoy vamos a avanzar un tema dentro de la semiología gastrointestinal que se llama la hemorragia gastrointestinal. Dentro de su clasificación clínica, la hemorragia del sistema gastrointestinal puede ser alta cuando este sangrado va desde el esfínter esofágico superior hasta antes del ángulo de Treitz. Y desde el ángulo de Treitz hasta el segmento final del sistema gastrointestinal se la cataloga como una hemorragia gastrointestinal baja. De 100 enfermos que hacen una hemorragia gastrointestinal, la mayor parte, según la literatura mundial, 70-80%, son hemorragia gastrointestinal alta y el resto es hemorragia gastrointestinal baja. Es una verdadera emergencia dentro de la especialidad de la gastroenterología, con una frecuencia de unos 100 casos por cada 100.000 habitantes por año. Las dos principales causas de hemorragia digestiva alta son la úlcera péptica, o sea, la enfermedad ulcerosa péptica, y las varices esofágicas. Esas son las dos principales causas de hemorragia digestiva alta. El 80% de los casos de la hemorragia digestiva alta deja de sangrar. La morbilidad y la mortalidad justamente tienen lugar en el 20% de los pacientes restantes en la que la hemorragia continúa o recidiva. Como hemos dicho, la hemorragia digestiva alta es más frecuente que la hemorragia digestiva baja. La edad es un factor demasiado importante, no solamente dentro de lo que nos interesa mucho, que es lo semiológico, es decir, el primer elemento que nos permite orientarnos en la causa de la hemorragia digestiva es la edad. Pero la edad también está muy relacionada con el pronóstico. Obviamente, a mayor edad, mayor riesgo no solamente de complicaciones, de que el paciente entre en un shock hipovolémico, sino de la muerte en sí. La úlcera péptica gastrodenal, cuando la hemorragia continúa, es una complicación muy frecuente con una mortalidad que puede llegar al 46%. Entonces, la clasificación, es decir, ¿cómo clasificamos a un enfermo que tiene una hemorragia gastrointestinal? En primer lugar, por el nivel de sangrado, la hemorragia digestiva puede ser alta como puede ser baja. Sin embargo, en el servicio de guardia, que es donde estos enfermos generalmente llegan, porque estos pacientes habitualmente llegan al servicio de guardia, la valoración hemodinámica es crítica y vital para el manejo de estos enfermos. Entonces hay enfermos que llegan en estado de shock, con síntomas de inestabilidad hemodinámica, y estos son los pacientes que tienen más riesgo de morirse. Por el contrario, los pacientes que no acusan, que no muestran síntomas de inestabilidad hemodinámica, estos pacientes pues no son catalogados como graves. Por el contrario, los pacientes que están en shock, en primer lugar, tienen más riesgo de morirse y estos ameritan una unidad de cuidados intensivos. Es interesante desde el punto de vista semiológico porque no todos los enfermos se presentan de la misma manera, pese a tener una hemorragia gastrointestinal. Entonces, hay enfermos que pueden presentarse a la guardia, o bien el familiar lo trae al paciente diciendo que ha tenido un vómito con sangre, es decir, una hematemesis.
El paciente vomita sangre y a eso se llama hematemesis. La mayor parte de los enfermos se presentan con hematemesis cuando hay un sangrado gastrointestinal. Y la principal causa de hematemesis es la úlcera péptica, ya sea una úlcera duodenal, que es lo más habitual que ocurra en la pared posterior del bulbo duodenal, o una úlcera gástrica, y lo más frecuente es que el sitio anatómico sea en la parte más alta de la curvatura menor del estómago. Hay otros enfermos que han sangrado, hay un sangrado del sistema gastrointestinal y se advierte que tienen materia fecal con sangre. A esto se llama hematoquesia. Y otros enfermos pueden venir con historia de que es decir, hay un sangrado, la sangre es roja, rutilante, por vía anorrectal. Hay enfermos que pueden venir con la historia de que tienen una deposición negra, así lo acusan los enfermos. Entonces, la deposición melénica expresa que el sangrado gastrointestinal es alto. ¿Y por qué la deposición es negra? Por el hecho de que el grupo M de la hemoglobina se mezcla con el ácido clorhídrico del contenido gástrico y esto hace que le dé ese tono negruzco. Por lo tanto, una deposición melénica tiene tres características fundamentales. Tiene ese tinte negro, alquitranado y es maloliente, pegajoso. Se necesitan por lo menos unas 3 a 4 horas que la sangre esté dentro del tubo gastrointestinal para que la deposición se convierta, para que ese sangrado se convierta en una deposición negruzca, alquitranada. Porque si no persiste esa sangre unas 3 a 4 horas allá adentro, porque la sangre per se aumenta el peristaltismo intestinal. O sea que la ausencia de una deposición melénica no descarta que el sangrado sea alto. Hay enfermos que tienen un sangrado alto y no tienen deposición melénica por el hecho de que ha habido un tránsito intestinal muy acelerado. Es importante que desde el punto de vista semiológico nosotros podamos advertir, preguntar por anamnesis qué característica tiene la deposición. El médico tiene que explorar, tiene que investigar cómo es la deposición porque eso nos orienta mucho para ver el nivel del sangrado gastrointestinal. Sin embargo, hay otro contingente de enfermos en el que no se puede advertir la deposición melénica. No se ha podido constatar un episodio de hematemesis y uno lo encuentra al paciente con franca anemia. Por lo tanto, uno tiene que investigar si es que hay un sangrado oculto y estos enfermos pueden acudir al médico, lo pueden traer al paciente, el familiar puede traerlo al paciente con historia de cansancio, de debilidad, de presión baja, astenia, adinamia. Lo explora el médico, lo encuentra anémico, lo constata a través de un hemograma, una hemoglobina baja. Entonces lo etiqueta al paciente como un síndrome anémico. Entonces hay que investigar la causa de esa anemia. Y precisamente la hemorragia gastrointestinal entra dentro de ese estudio semiológico como causa de anemia. Y el otro contingente de pacientes son, evidentemente, aquellos enfermos que llegan a la guardia con historia de una hematemesis. Y muy importante, estos son los pacientes más graves. Si se presentan, si el médico advierte que el paciente está en estado de shock. Estos enfermos tienen alto riesgo de morirse y son enfermos que obviamente
necesitan una terapia intensiva, una unidad de terapia intensiva, o necesitan un procedimiento urgente, no solamente de la reposición de sangre, sino de una endoscopía para ver el sangrado, de dónde proviene el sangrado. Sabemos que el 30% de los enfermos que tienen hipertensión portal secundaria a una cirrosis alcohólica tienen varices esofágicas, y estas varices esofágicas pueden sangrar y producir hematemesis. Ya sabemos que una estrategia fundamental para prevenir el sangrado en un paciente portador de hipertensión portal que tiene varices esofágicas es la utilización de los beta bloqueantes, porque los beta bloqueantes disminuyen la presión portal, disminuyen ese aumento de volumen de sangre, por lo tanto son muy efectivos para prevenir el sangrado por rotura de esas varices en la unión esófago-gástrica. Entonces, la hemorragia gastrointestinal se presenta, como hemos dicho, de diferentes formas, como hematemesis, que es un vómito de sangre del aparato digestivo, es sangre oscura, digerida por el contenido gástrico, expresa una hemorragia digestiva alta, porque este sangrado se está originando entre el esfínter esofágico superior, proximal al ángulo de Treis. La deposición melénica es una sangre digerida, eliminada con las S, que hemos dicho son de tipo alquitranada, pastosa, pegajosas, brillantes y tienen muy mal olor. Pueden ser provocadas por gastritis, por úlcera duodenal. Y es importante investigar, obviamente, una deposición melénica, porque el consumo de sulfato ferroso también puede provocar deposición melénica, porque el hierro, al unirse con el ácido clorhídrico, puede causar este tinte negruzco de la materia fecal. Las enterorragias son hemorragias originadas en el intestino, deposiciones de sangre roja mezclada con materias fecales, a lo que se llama la hematoquesia. Y cuando un enfermo descubre, por ejemplo, que cuando entra al baño y agarra el papel higiénico y se limpia, puede encontrar sangre en el papel higiénico. Esto puede ser lo más habitual en un paciente joven, puede ser por hemorroides externas, pero también nunca hay que dejar de pensar en un cáncer de recto. La deposición melénica, deposiciones de consistencia pastosa, color rojo, negro, brillante, olor fétido. Y lo que decíamos, este tinte es por la mezcla, por la combinación que hace la fracción M de la hemoglobina con el ácido clorhídrico. Se requiere de una cantidad mínima de sangre, a lo menos 60 centímetros cúbicos, y un tiempo de permanencia, algunos autores dicen 3 a 4 horas, otros dicen hasta 8 horas. La sangre tiene que estar unas 8 horas ahí para que haya este cambio de tinte. En el vómito con sangre, la sangre es roja rutilante, pero puede ser roja oscuro en borra de café. Entonces, la hematemesis y la deposición melénica expresan una hemorragia, expresan que el sangrado digestivo es alto. La hematoquesia puede indicar una hemorragia digestiva alta, masiva, pero generalmente indica una hemorragia digestiva baja. Cuando uno hace la semiología del paciente que viene por sangrado digestivo, uno de los elementos fundamentales para poder orientarse en el diagnóstico etiológico del sangrado intestinal es la edad del enfermo. Es muy orientativa la edad del enfermo.
Una hemorragia gastrointestinal en un paciente más allá de los 70 años, lo más probable es que sea una hemorragia digestiva baja. Las dos principales causas de hemorragia digestiva baja son la diverticulosis colónica y la angiodisplasia de colon. Los divertículos son protrusiones saculares de la mucosa a través de la capa muscular del colon, que contienen solo mucosa y submucosa y que son cubiertas por la serosa. Lo más frecuente es que los divertículos afecten al colon izquierdo. El asa sigma es el segmento más afectado y son producto del envejecimiento, es decir, a medida que nos envejecemos la edad ya le imprime una predisposición al ser humano de sufrir divertículos, aunque uno de los factores que está muy relacionado con la presencia de los divertículos es la baja ingesta de fibra, porque eso aumenta la presión. El paciente que tiene divertículos, es decir, el aumento de la presión intraabdominal por el estreñimiento, por ejemplo, porque obviamente cuando se consume muy poca fibra, el paciente es estreñido y esto aumenta la presión intraabdominal y esto hace que se predisponga a la formación de los divertículos. Los divertículos son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. A partir de los 70 años, tener una hemorragia digestiva baja en una paciente mujer, lo más probable que se deba a diverticulosis. El 70 a 80% de los pacientes que tienen divertículos constituyen una enfermedad no complicada y solo un 20 a 30% de estos divertículos se pueden inflamar, a lo que se llama la diverticulitis aguda, o pueden sangrar. Por lo tanto, un sangrado digestivo bajo a la edad de los 60 años, lo primero que yo debo pensar es que pueda ser una diverticulosis. Y la otra patología que está muy asociada a la hemorragia digestiva baja es lo que se llama la angiodisplasia, que está asociada igual al envejecimiento. Son como venas capilares que se dilatan, se vuelven tortuosos y se pueden romper y producen la hemorragia. A diferencia de la diverticulosis, la angiodisplasia es una enfermedad que más afecta al colon ascendente, al ciego y al colon ascendente. No hay predisposición por sexo, no es como la diverticulosis, que es más frecuente en las mujeres. Sin embargo, un sangrado gastrointestinal bajo en un paciente joven, lo más frecuente es que se deba a una patología anal. Puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, pueden ser pólipos y pueden ser hemorroides. Por lo tanto, en esta diapositiva lo que pretendo resaltar es que la edad es un factor muy importante para orientarnos en la etiología de la hemorragia gastrointestinal. Ahora bien, los factores de riesgo son fundamentales. Si hay historia de un consumo crónico de alcohol y viene el paciente a los 50 años y sufre una hematemesis, lo más frecuente es que sea por rotura de varices esofágicas dependiente de la hipertensión portal. Si tengo un paciente que sangra a los 45 años y tiene historia de que tiene una infección por Helicobacter pylori o es un consumidor de AINE, entonces lo más probable es que sea una hemorragia gastrointestinal secundaria a una úlcera acidopéptica. El Helicobacter pylori está más relacionado con la úlcera duodenal que con la úlcera gástrica. Entonces, volviendo a la sintomatología, los enfermos con hemorragia digestiva pueden expresarse a través de un vómito con sangre,
puede expresar la sintomatología a través de una deposición melénica, o puede haber la hematoquesia, que significa heces con presencia de sangre. Dentro de la fisiopatología, de la patogenia de las úlceras pépticas, una de las complicaciones de las úlceras pépticas, probablemente la más frecuente, sea el sangrado. Los factores que predisponen a la formación de una úlcera es el exceso de producción de ácido clorhídrico. 71 a 90% de las úlceras duodenales están relacionadas con una infección por Helicobacter pylori. Por eso es la necesidad de, cuando el paciente tiene una prueba positiva para Helicobacter pylori, erradicar esta bacteria gram negativa, que tiene una característica muy interesante porque produce ureasa, lo que le genera amoníaco, y el amoníaco contrarresta el ácido clorhídrico y por eso puede sobrevivir tranquilamente en un medio ácido. La ingesta de AINES está muy relacionada con el sangrado de una úlcera, muy relacionado con una gastritis crónica. Es importante dentro de la anamnesis investigar si el paciente consume AINE. Por ejemplo, hay dos patologías que hacen que el paciente consuma periódicamente, rutinariamente, un AINE. Por ejemplo, las pacientes que tienen artritis reumatoidea o el paciente que tiene una artrosis de cadera es un consumidor de AINE. Y muchas veces el reumatólogo, porque pretendiendo de que mejore más la sintomatología, los dolores articulares, le agrega un corticoide, la prednisona, que es lo que más se utiliza. Entonces eso agrava la predisposición a que se forme una úlcera y sangre. Por lo tanto, dentro de la anamnesis es fundamental investigar si el enfermo está consumiendo algún AINE. Entonces, las causas más frecuentes de una úlcera péptica gastroduodenal son las 50 a 60%, son las dentro de la hemorragia digestiva alta, es la úlcera péptica gastroduodenal. Y en segundo lugar podemos decir que son las varices esofágicas sangrantes por hipertensión portal. Ya hemos dicho que el 30 a 35% de los pacientes que tienen hipertensión portal por cirrosis alcohólica, cuando se les hace una endoscopía ya pueden haber varices esofágicas. Las erosiones gástricas, una gastritis aguda erosiva por consumo de alcohol o por consumo de AINE, puede provocar una hemorragia digestiva alta. El síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro de la mucosa en la unión esófago-gástrica, representa 5 a 15%, y esto se ve en enfermos que tienen vómitos incoercibles, por ejemplo en el alcohólico, cuyos vómitos son incoercibles. Esto aumenta la presión intraabdominal y puede sangrar el paciente. En esta diapositiva se ven las varices esófago-gástricas en la unión esófago-gástrica secundarias a hipertensión portal. La esofagitis por reflujo gastroesofágico también puede ser una causa de sangrado. Tumores del estómago, una gastritis aguda erosiva, la úlcera duodenal, que habitualmente lo más frecuente es que sea en la pared posterior del bulbo duodenal, donde se produce la úlcera y sangra. Y en la úlcera gástrica, lo más frecuente es que sea acá en la porción superior de la curvatura menor del estómago. La hipertensión portal, hemos dicho que en pacientes con cirrosis alcohólica es una causa de hemorragia digestiva alta, porque el 30% de los enfermos con cirrosis alcohólicas pueden tener varices esofágicas. Entonces,
La hipertensión portal es la causante para que se genere las varices esofágicas, y estas varices esofágicas en cualquier momento pueden sangrar. La forma de prevenir el sangrado en las varices esofágicas es con la administración de un beta bloqueante. Hay una clasificación de la hemorragia digestiva que es muy útil en el sentido fisiopatológico. Yo puedo tener entonces dos tipos de enfermo, una hemorragia digestiva, y esto más que todo está relacionado, lo importante es en relación al tratamiento. Hemorragia digestiva con hipertensión portal, siendo las varices gástricas, las varices esofágicas, la gastropatía hipertensiva como causante, y la hemorragia digestiva alta sin hipertensión portal, y acá la causa más frecuente es la úlcera péptica, la úlcera por estrés, el síndrome de Mallory-Weiss, malformaciones vasculares. Dentro de la valoración que hace el gastroenterólogo para ubicar de dónde proviene el sangrado gastrointestinal es la videoendoscopía digestiva alta. Las ventajas que tiene este estudio es que el gastroenterólogo puede detectar el sangrado, identifica las varices si son por hipertensión portal. Hay un score, el score de Forres, que el gastroenterólogo lo pone en práctica porque es muy importante el score de Forres para predecir el riesgo de resangrado, porque el paciente puede resangrar. Permite un control endoscópico y reduce el tiempo de intervención quirúrgica. La desventaja de la videoendoscopía digestiva alta es que el paciente necesita estar en ayuno. Un sangrado masivo puede impedir la visión. Los pacientes a veces necesitan una sedación, lo cual compromete la ventilación. Es un problema a veces en los pacientes que tienen riesgo cardiovascular, porque obviamente necesita la presencia, o sea, necesita la sedación, y estas drogas pueden comprometer la función cardiovascular. Los factores pronósticos en la valoración inicial de un paciente que sufre una hemorragia gastrointestinal, dentro de estos factores pronósticos, los principales son los factores clínicos, y uno de los principales es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de que el paciente vaya a la UTI y se empeore el pronóstico. La forma de presentación: los pacientes que tienen una hemorragia digestiva masiva con inestabilidad hemodinámica también tienen alto riesgo. Cuando el paciente es portador de una enfermedad asociada, cuando hay comorbilidad, hipertensión, diabetes mellitus. Los enfermos, por ejemplo, que tienen una insuficiencia renal crónica pueden sangrar porque hay una gastropatía urémica, y estos pacientes pueden sangrar. Cuando la hemoglobina es menor de 8 gramos por decilitro, cuando se requiere transfundir 5 unidades en las primeras 24 horas, eso quiere decir que es un paciente muy grave, y cuando tiene riesgo de que el sangrado recidive, y esto se hace a través del score de Forres. Entonces, endoscópicamente esto lo puede prever aplicando el score de Forres, que es un score pronóstico de resangrado. Depende de la localización de la lesión y el tamaño de la úlcera. Dentro de los factores de riesgo para la hemorragia gastrointestinal están las drogas. Ya hemos dicho que los esteroides, los AINE, la aspirina. Gerontes con patología variada son pacientes de riesgo. La insuficiencia renal crónica, pacientes que tienen historia de un puente aortoilíaco previo, es decir, pacientes que han sido revascularizados, historia de úlcera péptica, trauma múltiple, quemaduras, varices esofágicas por cirrosis, son factores de riesgo. Evolutivamente, una hemorragia gastrointestinal se la puede clasificar en aguda, cuando
estamos hablando de 3 a 4 días, subaguda entre 5 a 10 días y hemorragia crónica cuando sobrepasa los 10 días. Y obviamente estos enfermos llegan a la atención primaria de salud o llegan a la guardia porque están ya con anemia. Entonces, cuantitativamente la hemorragia puede ser ligera, moderada, severa, dependiendo de los signos de inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico de una hemorragia digestiva descansa en la valoración clínica, endoscópica y otros métodos que se pueden utilizar. La historia clínica es importantísima, es fundamental semiológicamente, hay que incidir. Ya hemos dicho que la edad es fundamental, la comorbilidad del paciente, los antecedentes y qué drogas toma. La exploración física nos permite predecir cuán grave, si está comprometiendo la hemorragia gastrointestinal, su estado hemodinámico es importante, porque si está en shock el paciente, eso amerita de que vaya el paciente a una cama de terapia intensiva. Entonces la valoración hemodinámica es fundamental. Probablemente es lo más fundamental cuando uno se encuentra en la guardia con un enfermo que lo trae por historia de un sangrado intestinal. Es la valoración hemodinámica la que permite a mí definir la conducta, si el paciente va a ir a una sala general de medicina interna o va a ir a la terapia intensiva. Los estudios complementarios me permiten valorar cuán grave, si está con anemia importante, si la función renal está comprometida o por ahí tiene un trastorno de coagulación. Por ejemplo, puede ser un paciente cardiópata que su cardiólogo le ha indicado algún anticoagulante. Entonces eso puede ser el causante de la hemorragia digestiva. El riesgo se incrementa a medida que aumenta el número de enfermedades asociadas, es decir, a mayor comorbilidad, mayor riesgo de muerte y peor pronóstico. Todos los autores coinciden que la mortalidad por esta entidad no solo está relacionada con la edad y la presencia de shock hipovolémico, sino también qué enfermedades están asociadas a la hemorragia digestiva. Los AINES son drogas que están muy relacionadas con las complicaciones de la úlcera péptica gastrodenal. Son debidas al uso y al abuso de cualquier AINE, uno de los más utilizados, el diclofenaco, y la aspirina. Obviamente la aspirina tiene dos mecanismos fundamentales por los cuales puede producir el aumento de la secreción gástrica, porque produce una retrodifusión y anula al hacer un inhibidor de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son muy importantes como barrera de protección dentro del estómago. Los ulcerosos que consumen AINE tienen 3 veces más posibilidad de tener un episodio hemorrágico agudo que los que no la consumen. El tabaco también está muy implicado en la hemorragia gastrointestinal porque disminuye la presión del esfínter pilórico, disminuye la secreción de bicarbonato pancreático, altera el flujo sanguíneo, se retarda la cicatrización y aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, este esquema, la endoscopía digestiva alta, permite establecer el diagnóstico y el pronóstico, reduce la estancia hospitalaria, hay menores requerimientos transfusionales, disminuye la incidencia de resangrado y cirugía, mejora la supervivencia. Es uno de los avances muy grandes dentro de la medicina el que un paciente con historia de hemorragia gastrointestinal sea sometido a una endoscopía digestiva, porque la endoscopía digestiva no solo cumple un rol en el diagnóstico, sino que cumple un rol en el tratamiento. Eso será abordado en la cátedra de gastroenterología. La videoendoscopía se ha convertido en herramienta indispensable para el correcto diagnóstico de una úlcera péptica sangrante y debe realizarse en las primeras 24 horas del sangrado, pues su demora limita las posibilidades de encontrar la lesión sangrante. Los objetivos del tratamiento de un enfermo con hemorragia gastrointestinal, lo primero es estabilizarlo hemodinámicamente, hacer el diagnóstico del sitio de sangrado a través de la endoscopía,
detener la hemorragia, prevenir la recurrencia. ¿No es verdad? Entonces, importantísimo. Y lo primordial, las medidas generales. El paciente que está en shock con alto riesgo de recidiva, paciente que tiene comorbilidad, un paciente mayor de 60 años, tiene que ir a una sala de cuidados intensivos. Hay que aplicar el ABCD, proteger las vías aéreas, porque el paciente en ese episodio de la hematemesis puede broncoaspirarse. Paciente en decúbito dorsal sin almohadas y los miembros, hay que proteger la vía aérea. Oxigenoterapia suplementaria y se intuba cuando haya sangramiento activo con alteración mental. Cuando el paciente entre en estado de coma por un sangrado, pues obviamente necesita una intubación. Hay que asegurarse de una vía venosa periférica con una aguja gruesa, número 14. Se monitoriza los signos vitales. A veces es necesario colocar una sonda vesical para cuantificar la diuresis, valorar bien el estado hemodinámico. Los enemas evacuantes en pacientes con hepatopatía crónica, un paciente con cirrosis alcohólica, es muy importante porque el paciente que sangra en el contexto de una cirrosis alcohólica predispone a la encefalopatía hepática porque el hígado no puede convertir el amoníaco en urea. Por lo tanto, fácilmente la presencia de ese sangrado, de esa sangre ahí dentro del tubo gastrointestinal, aporta mayor amoníaco y el hígado no puede metabolizar, no puede convertir el amoníaco en urea. Por lo tanto, es un paciente que va a entrar a una encefalopatía. Llevar hoja de un balance hidromineral es importante, como importante también es estabilizarlo hemodinámicamente. Hay muchas drogas que se pueden utilizar dentro de la terapéutica, que no es motivo de esta clase. Lo importante es valorar, orientar la causa de la hemorragia gastrointestinal, una buena historia clínica para que yo pueda como médico, cuando estoy en la atención primaria de salud o estoy en la guardia, orientar el diagnóstico etiológico, es decir, cuál será la causa de la hemorragia gastrointestinal. Será un sangrado por varices esofágicas y para eso me sirve mucho el antecedente del consumo de alcohol. Tengo que examinar al enfermo si tiene ascitis, si tiene estigmas hepáticos de cirrosis alcohólica. Pero si yo descarto que sea por varices esofágicas y sospecho de que sea una úlcera sangrante, una úlcera duodenal sangrante, me va a servir mucho el antecedente, si consume AINES, si ha estado consumiendo alcohol unos días anteriores. Si es un paciente añoso, más de 60 años, 70 años, lo primero que debo pensar es que sea una hemorragia digestiva baja. Y las dos principales causas son la diverticulosis de colon o lo que se llama la angiodisplasia. Pero si me encuentro con una proctorragia en un paciente joven, lo más frecuente es que sea por hemorroides. Por lo tanto, la historia clínica, y dentro de esa historia clínica, la edad y los factores de riesgo son los que me van a permitir más o menos orientarme en la etiología de ese sangrado gastrointestinal. Eso era todo lo que quería comentar en relación a la hemorragia gastrointestinal. Muchas gracias. Y finalmente esta diapositiva es simplemente para rectificar que el 80% de las causas de la hemorragia digestiva alta son producidas por los divertículos y la angiodisplasia. Muchas gracias.